Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Estamos otra vez en Jaula de Grillos. Jaula de Grillos es un contenedor de comunicación que está en manos de Una Más. Una Más es un colectivo de madres que está recogiéndose alrededor de un programa de recuperación para madres de niños con discapacidad. Así que nosotros estamos en Jaula de Grillos para hablar de los procesos de discapacidad o de la discapacidad en familia. Eso es lo que venimos haciendo. Y hoy estamos con Chus, estamos con Miguel y estamos con Héctor para hablar del tema de la figura del padre dentro de la familia que está en un proceso que tiene que ver con la discapacidad de uno de los hijos. Entonces, bienvenidos Miguel, Chus y Héctor. Gracias. Sí. Hola. Si queréis, podemos empezar así tranquilamente. Bien, quien quiera. Acabaremos con Mini presentándonos y haciendo un poco de ficha personal de qué tengo que ver yo con la discapacidad, en qué me toca, eh, cuál ha sido, digamos, mi recorrido también en el asunto. Bueno, yo empiezo, Sí. tiro para adelante. A ver, mi relación con la discapacidad es muy singular porque la tuve por primera vez así de una forma impactante viendo una película en el cine que se llamaba Mater Amatísima. Una película que abordaba la relación entre una mamá y su hijo con autismo y, y bueno, ya todo lo que se enfrentaba la mamá desde su isla como mujer, como madre, y luchando contra todos y todo y contra todo, ¿no? Y bueno, yo salí un poco impactado de esa situación, ¿no? Y me generó, no sé cómo, la necesidad de poder entrar en ese contexto, ¿no? Y ya canalicé toda mi formación profesional hacia ahí para intentar ir cogiendo los caminos que me fueran acercando lo más posible a- a ese impacto que me había producido y que quería darle como una salida, ¿no? Emocional, personal y profesional. Entonces, eso pasó hace ya más de 40 años y aquí sigo con ello todavía. ¿A qué te dedicas, Miguel? Bueno, soy profesor en un colegio de esos que dicen que es educación especial. No es algo que me guste decirlo, pero bueno, llevo ahí, el colegio es el de Cruz Roja y llevo pues casi 40 años, desde que empecé haciendo las prácticas en el año 82-83. Ahí ya me quedé. Empecé haciendo las prácticas y ahí me quedé, y ahí sigo. De verdad. Mm, Wow. Con la misma ilusión del primer día, ¿eh? Tengo que decirlo, afortunadamente. Vale. Vale. Y entonces, Luego, he seguido explorando caminos dentro de la discapacidad, sobre todo en el ámbito del tiempo libre y de una forma más específica en el deporte, en el que estoy muy incorporado profesionalmente desde hace también 25 años o así, con el deporte adaptado, con la bocha, con el slalom, que son modalidades deportivas que en un principio están planteadas para que posibilitar la práctica deportiva a personas con parálisis cerebral o con discapacidad física. Y ahí también he tenido la suerte de hacer todo el recorrido desde trabajar el deporte en el colegio, que lo iniciamos, que lo empecé o lo iniciamos en nuestro propio centro, cuando la actividad de educación física ni siquiera se contemplaba en los centros de educación especial hace un montón de años. La educación física no se contemplaba como una parte también del desarrollo personal. Y luego ya lo fui desarrollando, o sea, lo fui practicando hasta lo que es el deporte de alta competición.
y también tengo que decir que ha sido una de mis experiencias más gratificantes a nivel personal y profesional. Ujú. Vale. Entonces, bueno, ya sabemos por qué estás aquí, ¿no? Es claro. Bueno, estoy aquí de carambola por un encuentro casual en la entrada de nuestro cole, en el que nos pusimos a hablar y surgió el tema y dije, tú me invitaste y yo dije, pues perfecto, para adelante. Vale, pero digo, no, es claro que tienes mucha experiencia, has estado en un lugar privilegiado para ver qué sucede en las familias durante Mm, estos procesos en los que estamos, ¿no? Desde que llega el chiquito, porque los niños en la escuela llegan a los 3, 4 años y están hasta los 20 prácticamente, una cosa así. O sea que puedes ver o has podido ver durante mucho tiempo cómo las familias llevan estos procesos, has podido ver a los padres, has podido ver a las madres, eres un hombre, entonces los puedes ver desde una perspectiva además como hombre, como maestro de niños y adultos con discapacidad, es decir, tienes mucho, mucho que aportar. Yo te propongo, Miguel, que sigamos con la ronda de presentaciones y si quieres tú, siguiendo este pie que yo te estoy dando de enfocarnos hacia el padre, puedas ir viendo en ti, en estos 40 años hasta hoy, ¿no? ¿Qué has visto en los hombres? ¿Qué has visto en los hombres? ¿Qué has visto en las familias? ¿Qué ha pasado en el padre y qué está pasando en el padre hoy? Si puedes incluso hacer una retrospectiva ¿no? de observación en el tiempo, en qué ha pasado con el hombre y si ya iremos entrando en el tema del padre en la familia también, ¿no? Pero te animo a ir recogiendo mientras seguimos con la ronda porque por ahí seguiremos. vale, sí. Vale, Seguimos. voy yo Ay, pues. Los hombres primero, ¿no? Chus, los hombres primero. Los hombres primero. Sí. Por ahí vamos, ¿eh? Vale, pues. Yo estoy aquí como padre, ¿no? Como padre de un niño con discapacidad, ¿no? Ya la palabra, ¿no? La palabra tiene miga, ¿no? Normalidad, discapacidad. Bueno, yo estoy aquí como padre de mi hijo, que tiene 14 años, tiene autismo. Y bueno, a raíz del encuentro que se dio, ya no sé cómo, bueno, sí, a través de una persona común, con Faustina, y esta invitación. Y eso, bueno, yo creo que estoy aquí como padre de un niño con autismo. Y todo lo que ha significado, lo que ha movido, lo que ha cambiado, bueno, todo lo que ha comportado en mi vida, ¿no? Ser padre de un hijo con autismo, ¿no? Como presentación, creo que es suficiente. Vale. pues mi nombre es Chus. Estoy aquí porque hago equipo con Faustina en Una Más y porque soy mamá de un nene de 13 años con discapacidad intelectual, no tiene diagnóstico, está metido en ese saco. Y estoy encantada de estar aquí, encantada de escuchar cosas de los papis, ¿no? Porque, claro, yo tengo 2 hijos y el mismo papi con los 2 hijos, ¿no? Y la verdad que, bueno, me causa mucha curiosidad. Estoy como abierta a ver qué es lo que pasa hoy y a ver qué es lo que podemos construir. Así que gracias, placer estar aquí. Bueno, yo soy Faustina y estoy aquí pues porque soy mamá de Joy que está gritando, por cierto. ¿Se oye? ¿La oís o no? ¿Se oye?
Vale, entonces ella es Joy y tiene parálisis cerebral, así que es una niña con discapacidad. Y estoy aquí moviendo el caldero para ver si sacamos algo nuevo, básicamente. O sea, mi motivación es trabajar en el ámbito de la discapacidad a nivel simbólico, social, afectivo, vincular, para tejer algo que me genere ilusión. Y lo estoy consiguiendo. Las jaulas me encantan. Me parece súper interesante y vengo muy con unas ganas quizá más que nada, ¿no? Porque realmente como mujer, bueno, como mujer está una dentro de sí misma, o sea, como mujer sabe de ser mujer, ¿no? Y de ser madre. El padre es otro, es el otro, por definición, al menos para mí, ¿no? Es el otro. Y en la función familiar, el otro por antonomasia. Es la otra opinión, la contracara, la pelea, ¿no? Digamos, el conflicto, el combate que se da en la familia, en el matrimonio, se da con un hombre, por lo menos en este caso, en mi caso, ¿no? Y entiendo que todo niño tiene un padre. Además del hombre está el padre. Entonces, son dos dimensiones para mí increíblemente fascinantes, o sea, de mi vida. Es algo en torno a lo cual yo he gravitado toda mi vida, también además alrededor del hombre, alrededor del padre. Es un momento a nivel social, bueno, bastante enigmático, ¿no? Que lo que está pasando entre hombres y mujeres, lo que está pasando a nivel cultural y social. La discapacidad de un hijo es un buen paquete de cuestiones. Entonces, por eso estoy aquí, estoy muy curiosa y encantada de escucharte, Héctor, y de tenerte en la pantalla. Y aprovecho para empezar por ti y preguntarte, puesto que has empezado diciendo cuando hablabas de ti y de tu estar en este encuentro, bueno, ya con la palabra discapacidad empezamos con mucha amiga, ¿no? Como que hay mucha amiga aquí. Entonces, ¿qué te parece empezar como hombre, padre, en tu relación con este asunto, por la amiga de esa palabra, el impacto, ¿no?, que puede llegar a tener en el padre, cómo lo has vivido tú, empezar a desgranar un poquito tu relación con la discapacidad de tu hijo? Sí, pues me parece perfecto empezar por ahí, ¿no? Claro, o sea, para acotar mi vivencia con la discapacidad, padre de un niño con autismo, es cierto que en el autismo hay muchos grados, ¿no? Y el autismo de mi hijo, bueno, es un autismo, hay comunicación verbal. Mi hijo está escolarizado, digamos, en una escuela de chavales neurotípicos, no sé cómo le llaman, normales, todas estas etiquetas, ¿no? Quiero decir, no es una discapacidad físicamente invalidante, ¿no? Entonces, yo, por favor, que se me entiendan, yo siempre voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? No sé, o sea, no me puedo imaginar cómo es vuestra experiencia, ¿no? Con parálisis cerebrales u otro tipo de historias, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de mi experiencia. Claro, es que yo, y voy a hablar desde, porque no puedo hablar desde otro lugar, desde mi momento presente, ¿no? Después de haber recorrido, pues ya estos 14 años con mi hijo, ¿no? Con todo el proceso personal interno que ha supuesto, ¿no? Claro, yo ahora mismo cuando oigo la palabra discapacidad para mi hijo, pues es que soy muy sincero. Para mí los discapacitados somos los otros. Así de claro. Es decir, que mi hijo tenga dificultades en una sociedad
normal, con los patrones de conducta normales, con la educación normal, con tal, vale, te lo compro. Pero es que para mí hay mucha más discapacidad en la normalidad que no donde está mi hijo. Y para mí es clarísimo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? O sea, vamos a empezar a acotar conceptos, ¿no? Vamos a empezar a mirar en qué marco social nos movemos, cómo está actualmente la sociedad, en qué momento estamos de absoluta... O sea, para mí, bueno, para mí creo que para todos, ¿no? Hemos llegado como un momento de una crisis social y vinculándolo con el hombre, ¿no? Esta crisis del patriarcado tan anunciada, que realmente es donde estamos, ¿no? Pero para mí, o sea, es un momento de una sociedad insana absolutamente. El otro día me compartí una noticia por Facebook de aquí de Tarragona, yo soy de Tarragona, era el titular del diario de aquí local y no sé, era el tanto por ciento, no recuerdo, pero era una brutalidad de, yo qué sé, por ejemplo, el 60 y pico por ciento de adultos de Tarragona toman medicación para tema mental, para cual, ¿no? Bueno, el síntoma está allí, visible para cualquiera que quiera ver, ¿no? Entonces, claro, ser normal en una sociedad insana, creo que tendríamos que estar por ahí, ¿no? Vale, sería como que en el mundo o en el planteamiento que nos propones, estaríamos en un mundo al revés, realmente, ¿no? Estás proponiendo que, entonces, que está bien, entramos en tu universo como padre, como Héctor, ¿no? En el mundo de Héctor, que nos estás proponiendo, realmente la discapacidad que se nos vende es lo contrario, ¿no? Y lo que es la normalidad vendría a ser un estado infradesarrollado o enfermo o distorsionado de lo que son los seres humanos. Entonces, vale, dejamos esto, digamos, como fondo, Héctor. Interesante punto de partida como fondo. Y ahora, ¿crees que puedes hacer un viaje en el tiempo a esos 14 años, al momento en el que llegó tu hijo, y ver cómo estabas tú? Porque ahora has evolucionado en estos 14 años, ¿no? Pero ¿cómo estabas tú en ese momento? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué significó para ti? Y si puedes afinar en el sentido, hostia, mi masculinidad, ¿no? O sea, ¿qué te pasaba como hombre, padre, ¿no? En el momento en que te estaban diciendo, hay este problema o hay este diagnóstico o hay este asunto con tu hijo. Sí, 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 sí. No es fácil porque... pues yo tomo, en mi caso, ¿no? Yo tomo la palabra de madre coraje con la de padre coraje. Yo me puse en el padre coraje, ¿no? En el de yo puedo con todo, esto lo vamos a resolver, esto vamos a buscar soluciones, vamos a tal, venga, ¿no? Supongo que había mucho, o sea, había una parte de por el dolor no querer verlo, no querer sentirlo, y era más fácil irme a la parte del hacer, ¿no? Hacer, buscar soluciones, venga, no pasa nada, ese no pasa nada, ¿no? Que también, bueno, es muy caracterial o era muy caracterial mío y mucho de mi sistema familiar, ¿no? Y yo me puse mucho en ese, ¿no? En ese de esto, ¿no? Padre coraje, venga, no pasa nada, aguanto, tiramos para adelante, vamos a esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo duró esta fase, este padre coraje, este tiro para adelante? Pues mira, esto duró hasta los 10, pues duró hasta los 7 u 8 años buenos de mi hijo. Sí, sí. O sea, a nosotros primero no tenemos diagnóstico, ¿no? Pero vemos que, bueno, eh, pasan cosas, ¿no? Y bueno,
llega un momento donde está la sospecha del autismo, pero se da la historia de que la neuróloga de aquí de Tarragona de referencia, cuando le decimos que nosotros hemos visto algo, hemos leído y nos parece que nuestro hijo puede tener autismo, de una forma absolutamente increíble, ella nos dice que si algo no tiene es autismo, que no tiene autismo. Esta misma profesional, a los 8 meses, en una revisión donde ya no se debía acordar de nuestro caso, nos dice, bueno, es que lo que le pasa a vuestro hijo es que tiene autismo, ¿no? Esto ya, el diagnóstico es con 7 u 8 años y yo es allí donde me rompo, ¿no? O sea, lo normativo que yo era, que necesité la palabra de la autoridad médica para decir, ¡oh! ¡Bum! Y allí yo me rompo, ¿no? Pero hasta ese momento... Tirabas para adelante. Me gustaría entrar un poquito en eso, Héctor, porque realmente lo que querríamos en esta jaula es poder ayudar a otros padres que están en procesos parecidos a reconocerse, a entenderse, ¿no? Y a otras personas que, puesto que además el padre por su función y por su formato cultural, entiendo que tiene poca palabra muchas veces. Entonces, si puedes ver en ese proceso en el que tú estabas de tirar para adelante, ¿qué estaba pasando contigo realmente? ¿Qué implicaba para ti a nivel emocional y a nivel de esfuerzo? ¿En qué estabas en esos 7, 8 primeros años? O sea, yo creo que estaba en el personaje que la sociedad exige del hombre, ¿no? Como el padre de familia, el hombre que tira del carro, tira de la familia a nivel, digamos, pero más funcional, ¿no? A nivel de trabajar, de traer dinero y además de que si hay algún problema, yo lo voy a resolver, yo lo voy a, ¿no? O sea, un poquito el papel un poco así, ¿no? De Superman, ¿no? De yo puedo con todo como hombre, porque eso es lo que la sociedad me ha dicho o me ha enseñado. Y claro, luego, claro, con los años, con todo mi proceso terapéutico, me he dado cuenta de cuánto machismo había ahí, ¿no? Porque yo ahí veía a mi exmujer, a la madre de mi hijo, como alguien pequeñito que no podía con eso, que ella no era capaz de sostenerlo, pero yo, el hombre, podía sostener todo esto, ¿no? Y bueno, esto me ha costado muchos años verlo, ¿no? Entonces, sí, yo para mí era esto, ¿no? O sea, mi función era de, no me puedo permitir sentir el dolor, no me puedo permitir pararme a conectar con mi emoción, con mi dolor, sino que tengo que tirar. Estuve allí estos años, sí. Vale. En el momento, porque lo has nombrado, y después si queréis abrimos un poquito y seguimos luego por donde salga, pero puesto que lo has nombrado, en el momento en que te rompes, cuando recibes un diagnóstico de la autoridad o quien tú reconoces como autoridad, esa ruptura, ¿qué es lo que implica? O sea, ¿qué es lo que sucede en la ruptura? ¿Cuáles son las aguas que se mueven? ¿No? Como ponle palabra. Pues de allí se mueve, vamos, yo allí me rompo y contacto con la ansiedad de una manera brutal, ¿no? Yo me acuerdo, al día siguiente del diagnóstico, ¿no? De la palabra, tenía un juicio, salí del juicio, imagínate, ¿no? La volada, ¿no? O sea, el autismo, el tal, pero yo al día siguiente me voy a hacer un juicio porque venga. Salgo del juicio y llegué al despacho y bueno, tuve una crisis, un ataque de ansiedad brutal. Digo, bueno, me voy a morir, me fui directo para el hospital más cercano y me acuerdo que el médico que me auscultó
me dice, hostia, yo creo que es la vez que oigo un corazón latir tan rápido, túmbate aquí, me metió una pastilla en la boca y tal, ¿no? Y a partir de ahí yo entro en una caída en los infiernos más profundos personales, ¿no? Aquella noche oscura del alma que hablan. Y bueno, ahí yo me rompo absolutamente con una crisis a todos los niveles. Y bueno, pues digo, ¿qué hago? ¿No? O sea, tengo que hacer algo, no puedo seguir así, no puedo estar así. Y por suerte, pues al final encuentro digamos, bueno, la parte terapéutica de ayuda que a mí me ha servido y en la que he hecho todo mi proceso y mi camino, ¿no? Que está vinculada pues un poquito con la terapia humanista, la Gestalt, la corporal, la meditación, y ahí es donde empieza mi proceso personal, ¿no? Pero sí, sí. Hubieron estos dos, ¿no? El tema de no querer reconocer, de tirar y tal, hasta el momento en que te rompes y bueno, pues la evidencia es tan grande que tienes que hacer algo. Vale, yo creo que podemos hacer como un poco un parate, en el sentido, darte a ti un poco de espacio, de aire y tal, y ver Miguel y Chus y yo incluida, pero yo vengo dando punta. Entonces, Miguel y Chus, a ver, ¿qué os ha resonado de lo que ha estado contando Héctor? ¿Qué es lo que os gustaría devolver, ahondar, aportar? A mí me apunta aquí palabras, ¿no? Primero, lo de romperse. Romperse significa quebrantar lo más profundo de una persona, ¿no? Es decir, es como lo que ha sido válido hasta en un momento determinado queda en stand-by y me tengo que enfrentar a algo que no sé. Si tengo, primero, que no lo conozco, es algo desconocido, y segundo, que no sé si tengo las herramientas dentro de mí para afrontarlo. Son dos situaciones impactantes, ¿vale? Que nos pueden pasar en otras facetas de nuestra vida, pero que cuando se trata de un hijo o de una hija es mucho más rompedor, porque es evidente que uno de los anhelos del ser humano en lo que es la relación social y emocional es tener hijos, ¿no? Ser padre o madre. Es un anhelo que se tiene como ser humano y que, claro, como estamos acostumbrados a funcionar con parámetros y directrices estándar, cuando algo se escapa de ahí, es todavía mucho más rompedor, ¿no? Si ha nacido con los ojos azules, si ha sido niña en lugar de niño, si se parece más a mí o no sé qué, o ha nacido con una discapacidad. O sea, eso es... Las otras diferencias parece que se asumen con una normalidad, pero la discapacidad supone entrar en un mundo totalmente desconocido y no esperado y no querido. Entonces son aspectos que a mí siempre en la relación con las familias he intentado como saber, ¿no? De tanto de la mamá como del papá, incluso en ocasiones yendo a los abuelos, ¿no? Que también son parte importante de la crianza y del apoyo que pueden tener los padres ante un hecho así y del resto de la familia, importantísimo para, para ser el primer colchón, ¿no? Donde acoger esa ruptura de la que hablaba Héctor, ¿no? Y, y la verdad es que no estamos, hoy en día, en nuestra sociedad, no estamos armados, ¿no? Para afrontar eso de una forma transparente, ¿no? Yo, cuando hemos hecho la primera intervención y me has dicho, es un recorrido en el tiempo y la palabra que me sale es ausencia. La ausencia del hombre, la ausencia del padre.
La ausencia del padre en el contexto escolar, que es en el que yo me puedo mover con un poquito más de conocimiento, pero no la ausencia física. La ausencia física ha seguido los protocolos que están extendidos a nivel social. Es decir, cuando te ves en una junta de Lampa, presidente, el tesorero, el secretario son papás. Cuando, cuando haces una fiesta colegial, por ejemplo, los que mueven todo el cotarro, en general, en esto sí que hemos cambiado, pero yo recuerdo antiguamente, los que movían todo eran los papás. Y en ese sentido sí que había una presencia física. Pero yo esa presencia física no me refiero, yo me refiero a la ausencia emocional. Es decir, cuando yo no recuerdo, incluso hoy en día es complicado encontrarte a un padre que viene y que te habla como, por ejemplo, está hablando ahora mismo Héctor, ¿no? Que te habla de ruptura, que te habla de que ha necesitado un apoyo externo para salir y respirar. Eso no lo oímos. Es difícil. Cuando tenemos las tutorías, normalmente quienes expresan emociones son las madres. E incluso voy a ir un poco, igual digo algo que no toca, pero incluso cuando se produce en ese momento de expresión emocional, te encuentras la expresión del padre como que no le gusta, ¿no? Que se pueda exteriorizar tanta emoción ante personas que somos conocidas, que hay cierta confianza, evidentemente, pero que pueden incorporarse a un mundo vivencial que yo como hombre, como padre, no estoy todavía preparado para que sea así y por eso no quiero y sigo poniendo barreras. Ujú. Entonces, yo creo que en estos momentos, quizás con los matices que podríamos incorporar si profundizamos en la conversación, ¿no? El aspecto más importante del hombre o del padre con respecto a la educación de sus hijos, para mí es la ausencia emocional. Y yo creo que realmente con lo que nos movemos en esta vida son con las emociones, porque poder expresar las emociones nos ayuda a descargar todo lo que podemos tener dentro y de lo que nos podemos sentir culpables, ¿no? Tener un hijo con discapacidad, uno de los sentimientos que suele conllevar parejo es sentirte culpable. Las madres, por un lado, que lo llegan a poder expresar, sobre todo en entornos y de los papás, ¿no? Que nunca lo llegan a expresar. Se quedan cargando con él y lo exteriorizan fuera del ámbito familiar de muchas formas. Porque otra de las cosas que me apunta que ha dicho Héctor es salir al exterior, estar en el exterior. Los padres siempre están en el exterior. Las madres son las que normalmente están en la casa. No ya por su rol femenino como mujeres que tienen que cuidar, que todavía seguimos con esos planteamientos, sino como madre responsable primera de mi hijo, de mi hija, estoy dentro y sobre ella se descarga toda esa responsabilidad. Y el padre es el que está siempre fuera, a veces justificadamente y a veces injustificadamente, porque se generan justificaciones que no tienen mucho sentido, pero que yo he entendido con el tiempo que vienen como consecuencia en muchos momentos de no querer enfrentarse a la realidad que hay dentro de casa. Ujú. Puedo asumir en un momento determinado, hacerme cargo, y ya esta palabra resuena, hacerme cargo de bañar, pero es como hacerme cargo, no es atiendo a mi hijo como me atiendo a mí o como puedo atender a otra persona en un momento determinado, ¿no? Entonces, ese tipo de relación que sin duda genera otra repercusión más allá
de lo que es el padre ser madre, sino que va a lo que es la relación de pareja, genera otra distorsión mucho más allá, mucho más importante, porque a partir que la relación entre la pareja se distorsiona por esa incomunicación, todo lo que viene detrás es tremendo, es tremendo. Entonces, y aquí retomo una cosa que hemos hablado antes de estar en conexión, es, bueno, ¿y qué hace la escuela? Porque yo estoy aquí porque estoy en una escuela como profesional, ¿no? ¿Qué hace la escuela para posibilitar que estos pequeños matices que hemos estado hablando de, de ser padre pueda cambiar, ¿no? Y yo decía, yo echo de menos, no solamente ya en mi escuela, sino en la escuela en general, espacios para el encuentro, ¿no? Espacios para la expresión, para facilitar a los padres, a los hombres, que puedan canalizar todo lo que tienen que canalizar de una forma confiada, de una forma transparente, sin tener miedos, que es otra de las palabras que suelen, que nos acompañan ahí en la mochila permanentemente. Y, y yo creo que la escuela debería generar esos espacios, porque son fundamentales. Al final, si yo pienso que tengo como referente a mis alumnos, para mí todo lo que rodea a cada uno de mis alumnos, empezando por el papá, por la mamá y todo lo que viene de más, se convierte en algo fundamental también. Quiere decir que si yo entiendo que alrededor de un alumno la madre o el padre no funciona o hay algo que no funciona, yo necesito implicarme, pero no implicarme para tomar un papel que no me corresponde, sino para facilitar o acompañar a mi alumno a que su realidad pueda ser distinta, porque en la medida en que la realidad pueda ser distinta, sé que va a haber una repercusión emocional positiva en él. Y toda repercusión emocional genera madurez. Y la madurez suele, en el tiempo, generar aprendizaje. Y, bueno, podría seguir, ¿no? Pero Paramos un me quedo momentito. ahí. Sí, paremos aquí porque me parece que es además un puente, o sea, estoy viendo yo en la pantalla que os tengo a vosotros dos en diagonal como un puente clarísimo y me parece muy interesante, por lo menos recoger todo esto que has contado y lo que ha contado Héctor y ver si entre los dos, Miguel y Héctor, podríamos, digamos, jugar un momentito a configurar un escenario donde que fuera idóneo para que el padre, primero, bueno, si tiene que transitar, digamos, de esa desconexión a la ruptura, pueda hacerlo, o si llega ya medio rompiéndose, pueda romperse. ¿Qué tipo de escenario podría generarse en una institución social como es la escuela? ¿Qué tipo de escenario estás pensando, Miguel? ¿O qué tipo de escenario ves tú como necesario, Héctor, desde tu experiencia? ¿Qué necesitarían los padres para poder, digamos, apoyarse? Ya, para mí, o sea, en mi historia personal y por lo que voy viendo, ¿no? Para mí lo que necesitan los padres y lo que necesita todo el mundo es terapia, ¿vale? Terapia personal, ¿no? A partir de aquí, bueno, ahora se están dando a nivel terapéutico muchos espacios de hombres, ¿no? Estos grupos de hombres donde se revisa la masculinidad, donde se revisan todos estos patrones para mí es súper necesario, ¿no? No es la escuela, claro. Es que yo la escuela y creo que no es solo tema de padres, de madres, de todos, ¿no? Es decir, ¿qué escuela tenemos, ¿no? Y ahora hablo de la escuela, igual a la palabra normal, ¿no? A mí la escuela normal me parece una escuela
funcional y ya está, ¿no? Configurada por el sistema para darles cierto aprendizaje, para que luego estudien, para que luego trabajen y para que formen parte, ¿no?, de este sistema, ¿no? Imagino que en escuelas de educación especial y demás, esto es otra cosa, ¿no? Y allí se puede dar unas parcelas y un ámbito, yo creo, mucho más humano, que atiende mucho más al aspecto este humano, ¿no? Pero en la escuela normal, en la escuela pública, ¿no? A mí siempre me hace mucha gracia y yo soy muy crítico la gente que es que la escuela pública, que la magnifican, que tal. Joder, vamos a revisar qué escuela pública tenemos, ¿eh? Y yo he tenido muchas discusiones con profesores de escuela pública que, que, que hacen un gran alarde por el simple hecho de ser maestros de escuela pública. Digo, bueno, revisar también más allá, insisto, ¿no?, de esta parte de conceptos, de aprendizajes, de tal, que estáis generando o estáis aportando, ¿no?, en la parte más humana, más emocional, más de conocernos. Yo es que creo que no hay ningún tipo de este espacio en la escuela. Y si miramos a nivel social, ¿no?, si partimos de lo primero la familia, luego la escuela, pues yo creo que en la escuela esto no se da de ninguna manera, ¿no? O sea, yo en mi caso, que tengo a mi hijo con estas especialidades en una escuela ordinaria, o sea, ni de mí ni de la madre se han ocupado, ¿no? Se han ocupado del hijo en el sentido de, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que mi hijo pueda estar más o menos bien en un entorno, en una escuela normal, ¿no? Pero no sé cómo decirte, ¿no? A mí nunca nadie me ha preguntado cómo estoy. Vale, vamos a parar un momento aquí, Héctor, porque justamente has dicho, el puente entre vosotros es como un hilo, o sea, tiene patas finas, ¿no? Es como, entonces, has dicho, todos necesitamos terapia. Y ahora estás diciendo, a mí nadie me ha preguntado si me encuentro bien, ¿no? Cómo me encuentro. Entonces, ahí voy. Es en este escenario donde el padre pueda sentir, pueda romperse o pueda ser humano, ¿qué tendría que haber? Tendría que haber alguien que pregunta cómo te encuentras, cómo estás. ¿Qué más? O sea, ¿qué es lo que hay en la terapia? Porque parecería una palabra que esconde algo que no todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos poner en el ambiente educativo para que el padre se pueda revelar como un humano? Digamos, revelar en el sentido de revelación y no de rebelión, ¿no? Que se pueda mostrar humano. ¿Qué necesita? Yo creo que una de la esencia de lo que se entiende por terapia es la escucha. Escucha. Tú vas a hablar y entiendes que la persona que tienes delante de ti te está escuchando de una forma sin ningún tipo de sesgo, ni juicio moral, ¿no? Ni ético, ni nada. Simplemente te escucha, ¿no? Sentirse escuchado es fundamental. Pero yo no pienso que, por ejemplo, o sea, yo no hago distinción entre escuela ni pública, ni privada, ni de especial, ni nada. La escuela es la escuela. La escuela es un espacio de vida, fundamentalmente, donde se confluyen personas tan diversas y singulares como las como las que se encuentran, ¿no? A partir de ahí, eh, si se generara entre todas esas personas, y incluyo a todos, sin poner ningún tipo de etiqueta, si se generara un espacio de escucha, un espacio de miradas distintas en las que nos encontramos, y en el que las miradas con las que no nos encontramos no las convertimos en una barrera de comunicación,
o sea, en una barrera de incomunicación, sino que simplemente están porque somos distintos, pero nos quedamos con lo que nos suma cada uno y donde incorporamos a todas las personas que forman parte de ella. Y cuando digo todas, no solamente hablo de alumnos y de profesores, sino hablo de alumnos, de profesores, gente que está en el comedor, gente que lleva el autobús, voluntarios y voluntarias. Ahora estoy hablando más específicamente de mi colegio, estudiantes de práctica. No os podéis imaginar, en mi colegio, que es un colegio pequeño, que es el colegio de, de Faustina también, nos podéis imaginar la cantidad de personas que a lo largo de un día interactúan con vuestros hijos, con nuestros alumnos. Muchos. Y todas son relevantes, o todas tendrían que ser relevantes. Y entre ellas, las familias, y ahora más en concreto los padres. Si los padres encontraran un espacio en el que se sintieran escuchados o donde se manifestaran como se manifestaran, no sintieran rechazo o no se les pusiera la etiqueta, seguramente les invitaríamos a acercarse con más frecuencia. Porque cuando se habla de una escuela de puertas abiertas puede quedar muy bonito y muy simbólico, pero realmente hay que abrir las puertas. Y cuando se abren las puertas no puedes poner ninguna norma para decir, aquí no entra, que no mida un 85, que no tenga... No, si abres las puertas tienes que estar dispuesto a que pueda entrar quien sea. Y ese quien sea pueda ser escuchado o tenido en cuenta en la medida en que tiene que ser tenido en cuenta y escuchado. Pero, y ahora estoy hablando en ese caso de padres y madres, pero si no es así, en lugar de invitar a acercarse y a comunicarse, lo que estamos diciéndoles es que queremos al padre en la escuela en determinadas condiciones, en determinados momentos o para determinadas cosas. Si ese mensaje es el que queda calado, yo creo que tenemos poco que hacer, ¿no? Para avanzar en el sentido del que estamos hablando. A mí me encantaría que muchos más padres de lo que lo hacen vinieran al colegio y que pudieran entrar en mi aula de una forma libre a comentar cualquier cosa, porque entiendo que el contexto educativo te dice cuándo tú puedes estar y cuándo no puedes estar, cuándo es conveniente de que salgas del espacio porque se van a hacer otras cosas que son pertinentes y tú no tienes, ese no es tu momento, ¿no? Pero tener la confianza para poder estar, para poder hacer un comentario, para echar una risa, para compartir lo que sea y ser escuchado facilitaría no solamente a los papás, sino a todos. Y entonces te cruzarías con Jacinto, el del autobús, y seguramente en lugar de decir buenos días tal, podrías comentar algo más y lo podrías hacer partícipe del vínculo que genera con tu hijo, porque tu hijo pasa en el autobús media hora y en media hora se pueden decir muchas cosas, pasan muchas cosas, que seguramente Jacinto del autobús lo hace, pero que no lo comunica y del que el padre o la madre no es conocedor, salvo excepcionalmente, ¿no? Entonces, si generáramos una comunidad comunicativa a todos los niveles, yo creo que la incorporación del padre a la educación de su hijo sería mucho más natural, ¿no? Seguramente sería lo que tiene que ser, independientemente de tus circunstancias personales, ¿no? Vamos a parar un momentito aquí, Miguel, porque creo que, digamos que has bordado la idea de la sociedad comunicativa, como no, en una sociedad comunicativa que sería lo más cercano a una sociedad terapéutica, con una mirada, con un juicio, con un poder estar todos incluidos, sería lo más cercano, ¿no? a una sociedad terapéutica. Héctor, volviendo al foco del padre, una vez
que sucede esa ruptura y te das cuenta de todo lo que te está pasando. O sea, ¿qué es lo que lleva dentro el padre que no comunica en ese estado de incomunicación, de desconexión, de mutismo funcional, pero mutismo al fin? ¿Y qué es lo que sí puedes comunicar ahora en relación al contenido emocional, a la dificultad de la vivencia, que otros padres pueden estar cargando en la mochila o ¿no? con la boca tapadita? Bueno, yo pienso que lo que llevamos es, y es así, ¿no? Es esta carga generacional de patriarcado. Utilizo la palabra patriarcado como una palabra que creo que entendemos todo el mundo, que es una palabra que a mí me gusta porque la ha hecho servir mucho Claudio Naranjo, y me parece eso, ¿no? El momento este de la crisis del patriarcado, pero es que realmente lo que llevamos encima es todo este peso, toda esta carga, toda esta mochila de generaciones y generaciones donde se nos ha dicho cómo ser hombres, ¿no? Y eso, pero eso lo llevamos tan inconscientemente que no es que lo pensemos, es que sale así ya, ¿no? O sea, mi papel es este y, y ya está, ¿no? Y yo actúo como un autómata con este papel, ¿no? Papel de hombre, papel de cargar con lo funcional, de tirar adelante, de poder con todo, de conseguir dinero, de venga, 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 ¿no? Y luego ya cada uno particularmente con sus miserias, ¿no? Con su sistema familiar, como tal, ¿no? Por eso insisto tanto en la terapia, ¿no? O sea, en mi caso, eh, eh, yo digo, yo creo que si no hubiera tenido a mi hijo con autismo, yo hubiera seguido siendo un autómata, yo digo, hubiera seguido siendo un capullo hasta que me hubiera muerto. Porque realmente, y digo capullo en el sentido de capullo, ¿vale? Del tío que solo se preocupa de trabajar, de su ego profesional, de ser visto en su trabajo, de tener una posición social, pum, pum, pum. Era mi caso, es de donde yo venía, de mi parcela social, ¿vale? Entonces, eh, creo que te lo comenté, ¿no? Faustino, un día que hablábamos, para mí mi hijo ha significado el poder volver a lo real, el poder volver a humanizarme, el poder volver a conectar, ¿no? con mi esencia, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que dar algún consejo, ¿no? Sabiendo que los consejos, bla, 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 cada uno, para mí es ves y pide ayuda, ¿no? Cada uno en lo que le resuene, ¿no? En la parte de terapia o de parcelas que resuenen y tal, pero ves a mirarte, ¿no? Porque estás pasando un duelo que igual no quieres ver porque duele mucho, duelo, y porque socialmente tú parece que no te tienes que encargar de las emociones y no te tienes que encargar de tal, ¿no? Pero ves a mirar qué pasa ahí, ¿no? Ujú. Sí, eso. Vale. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo lo vas? Mm. Bien, bueno, estoy ahí como escuchando a Miguel y a Héctor. Y ahora justo estaba pensando, digo, jo, ¿no? Qué suerte, Héctor. Qué suerte, ¿no? ¿no? Haberte, ¿no? roto en ese primer septenio. Esto me hacía acordar, yo estuve igual, primer septenio de mi hijo, peleando, luchando, ¿no? Y sola. Yo me sentí muy sola, ¿no? En esos primeros años. Y digo, ojo, qué suerte, ¿no? De tener un padre que se ha roto y que ha hecho algo con eso, ¿no? Y que lo puede ver como la maravilla, ese crecimiento, esa conexión, ¿no? Me venía ahora esto. Mm. Así para que se rompan.
que se rompan, ¿no? Que se rompan, porque claro, claro, no todos tenemos los mismos mecanismos de defensa, entonces hay otros más duretes, ¿no? Y dices, bueno, yo hago así, no miro porque tengo miedo a mirar, porque voy a sentir un dolor muy grande, pues bueno, igual, ¿no? Pues más difícil que nos rompamos, ¿no? Y me venía esto de, jo, no somos tan diferentes, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, ¿no? Obedecemos a unos roles, ¿no? Y claro, si el papá hace así y se queda la criatura, va a acudir la mami, por muy que no quiera mirar, ¿no? Entonces, sí, no somos tan diferentes, pero hay algo de patriarcado que yo coincido mucho contigo en eso, ¿no? Así que bueno, Sí, no somos tan... pero Dale, hay dale. una cuestión que yo creo que en eso no hay diferencias fundamentales. Las diferencias pueden venir luego en cómo se llevan, ¿no? Pero eh, yo conozco a muchos padres que se han roto en silencio y han llevado ese silencio a la sepultura prácticamente. Es decir, Mm, serán incapaces de en algún momento poder comunicarlo. Eso, bien. No sé si por no reconocerlo, pero no lo van a comunicar y preferirán que pasen los años y tenerlo dentro de sí. Mm, Y eso yo, es muy duro, también. Es muy claro, duro, porque es algo que se queda dentro de ti sin resolver. mm, Porque está claro que cualquier acontecimiento que nos impacta, eh, el ser humano tiene modos de poder afrontarlos, con o sin ayuda, pero tiene modos de afrontarlos y poder dar soluciones que por lo menos, si no resuelvan en su totalidad lo que ha pasado, sí que ayuden a llevar el día a día, que eso es fundamental, ¿no? Pero cuando se te queda algo dentro, está ahí y va saliendo de otras formas, de las que muchas veces no eres consciente, hasta que es muy llamativo. Y nuevamente cuando es muy llamativo, no es una mal. cosa buena. ¿Qué sería, Entonces, Miguel, qué sería entonces? Que se rompan, que pidan ayuda y que comuniquen, hombre, ¿sí? lo fundamental para mí sería que, que la comunicación, o sea, exteriorizar lo que supone en un momento dado la entrada de un hijo con discapacidad en tu vida, fuera primero asumido colateralmente entre padre y la madre. Ya, O sea, poder expresar, porque yo creo que uno de los lastres que también hemos tenido es que se ha vivido siempre de forma individual, como diciendo, tú te apañas con lo tuyo, yo me apaño con lo mío, yo lo cargaré con mi mochila de la que hablaba antes, Héctor, que yo tengo, tú la tuya, y ahora, por favor, no me digas nada, ¿no? Entonces, el primer, el primer ámbito o el primer espacio de la comunicación tenía que ser entre la pareja, las dos personas responsables del ser humano que ha podido nacer. Y ahí yo creo que juega un papel muy importante el primer apoyo que puede tener la familia, que es el ámbito hospitalario, el ámbito médico, que es quien ayuda a dar vida, a salir, ¿no? Si existiera un buen apoyo emocional en esos contextos, yo creo que se facilitaría esa primera comunicación porque al final nos daríamos cuenta de que cada uno lo siente de una forma distinta, pero estamos sintiendo lo mismo. ujú, ¿Vale? Es esa ruptura. Los dos nos rompemos. Tú te rompes de tu manera, yo me rompo de la mía, pero los dos nos rompemos. Y ese es el punto de unión. ujú, Ahí tiene que haber alguien que ayude ujú, a reconocerse mutuamente donde partimos de aquí. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a saber hacer? Porque luego es otro aprendizaje
con el que tú no contabas. ¿Vale? Tú no contabas que a los 30 años de pronto ibas a tener que empezar de cero en algo que además te ha generado dentro de ti una convulsión tan grande como que le dices a la vida, hostia, ¿ahora me haces esto? O sea, son muchas cosas. Ujú, Y entonces se tienen que generar los espacios o sea, los momentos en los espacios adecuados, ujú, los apoyos en el momento adecuado. ujú, Y de todo eso no es algo que tengamos que descubrir, lo sabemos. Y habla con muchas mamás y con muchos papás y todos coinciden desde la individualidad, ¿vale? Porque lo chulo sería que coincidiéramos en la colectividad, pero coincidimos en la individualidad. Y todos saben ponerte el cascabel, pero ¿En qué seguimos sin dar sentido? una ¿En qué respuesta. sentido eso, Miguel? Ponerte en cascabel, ¿a qué te refieres? ¿A las Hombre, falencias? pues que una de las primeras carencias que manifiestan las familias, las mamás y los papás, es que en el momento del nacimiento, primero, cuando les dicen, tu hijo o tu hija han nacido con algo con problemas, de la palabra sale enseguida, ponen a las familias, a los padres en alerta, ¿no? La luz se enciende. Y cuando se enciende una luz roja, lo primero que necesitas es que alguien venga y la apague para decirte, vamos a ver, esto es así. Mm, la- el camino que se abre ahora es este, pero no vas a estar solos. Vamos a facilitar que en cada momento podáis tener el apoyo que requiráis. El primer apoyo es el que hablaba Héctor. Tener a alguien, no le voy a poner la etiqueta, tener a alguien que te ayude a entender eso que te ha roto y luego a darte posibles vías de salida, porque eso es fundamental. Porque si ves vías de salida, luego te costará más cogerlas o no, pero tú tienes vías de salida. Lo peor que te puede pasar es que te rompas y lo veas todo negro y no sepas dónde acudir y no sepas dónde meterte. Eso es lo más frustrante y lo peor que puede pasar, ¿no? Pero si hay alguien que te dice, estoy aquí y vamos a ir abriendo puertas, lo pasarás, tendrás que... el duelo lo tienes que pasar, porque es algo que te ha venido sin quererlo, sin comértelo, no es lo que querías, no es lo que esperabas, las ilusiones se caen, todo eso que ya conocemos, ¿no? Y eso hay que vivirlo y cada uno es como es, pero bueno, si tiene personas a su alrededor con las que poder compartir, ya se facilita. Y además se inicia uno en en la buena actitud de comunicar. Si tú te Ujú, habitúas a comunicar cualquier sentimiento, emoción que has sentido desde el primer momento, luego todo lo que venga en el futuro te va a ser mucho más fácil compartir, decirlo, además ya sin la carga de el sentimiento de culpa, porque eso ya lo habrás dejado atrás. Pero hoy en día, en mi cole hay familias que después de muchos, muchos y muchos años, todavía siguen cargando con el sentimiento de culpa. ujú. Y eso sí que a mí me cuesta entenderlo. Cómo después de tantos, tantos y tantos años, todavía hay familias, padres y madres, que siguen cargando con el sentimiento de culpa. Eso es una animalada en el sentido humano, personal, de, de, de vivir el día a día. Porque está claro que aprendes a vivir y a pasar las cosas, pero se queda ahí dentro. Lo que se queda dentro se queda dentro y va a salir seguro. Y lo importante es que si salga, sepas por qué sale, entiendas por qué te ha salido en ese momento y luego, después de haberte explotado y explayado, digas, ahora sé lo que tengo que hacer para reconducir esto otra vez.
pero eso no, No, no. no es lo que hay. Vamos a ir recogiendo, Héctor, Sí, sí, sí. del último desarrollo de Miguel, ¿no? Que ha sido un poco seguir profundizando en el tema de la comunicación, incluso aclararnos también cuáles son los círculos que rodean al padre, ¿no? Si está el primer vínculo con la madre, está la familia, está el colegio, está el hospital, pero sí, entiendo bien lo que Miguel señala, es como o sea, comunicarlo todo, un poco, empezar a convertir al hombre y al padre en un ser humano hablante, parlante, emocional, ¿no? Básicamente, que a partir de ahí, claro, pueden venir muchos cambios, entiendo. Ciertamente, de hecho, es una de las preguntas que, perdón, volvemos al inicio, con las que venimos yo y Chus, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el padre? Porque claro, no entendemos nada, pero porque no hay expresión específica, ¿no? Hay sí una expresión velada, un poco diversificada, en formas elusivas, ¿no? En formas así un poco como camufladas, ¿no? Sintomáticas en muchos casos. Entonces, vale, yo recojo esto, me parece súper interesante. Muchas gracias, Miguel. Héctor, tú, desde el principio de la charla, con el arco que estabas dibujando, ¿no? Como aquí hoy, ¿qué es lo que se quedó atrás? ¿Qué es lo que te quedas? Sí, muy, muy bueno, Miguel. Yo creo que has dado ahí. A mí me ha tocado mucho, ¿no? Porque me pongo a mí al inicio, ¿no? Cuando, bueno, desde el inicio de mi hijo, ¿no? Aparte del autismo, también hubieron problemas en el momento del parto, fue un parto a vida o muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo era un auténtico, hablando de discapacidad, discapacitado emocional, pero auténtico. Tengo un carácter muy mental, ¿vale? Vale, ya partimos de esto, pero es que además, joder, o sea, lo que digo antes, ¿no? O sea, entre mi problema en conectar con la emoción, más lo que yo, el introyecto que yo tenía, del papel que yo tenía que hacer en ese momento como padre y demás, pues fue un desastre, ¿no? O sea, yo recuerdo, y aquí me abro, ¿no? Y lo digo, en un momento, mi expareja, ¿no? La madre de nuestro hijo, llorando, me acuerdo en el sofá de casa, tal, ¿no? Por cuando nos dieron la noticia y tal. Y yo decirle, bueno, oye, vale ya, ¿no? Relájate, ¿no? Vamos a buscar solución, vamos a tal, ¿no? O sea, una incapacidad de poder conectar con esa emoción, de poder conectar con lo que está pasando, ¿no? Terrible. O sea, terrible, terrible, terrible. Claro, desde ahí lo que decía Miguel, ¿no? O sea, tú ocúpate de tu movida, yo me ocupo de la mía, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues un desastre, ¿no? Porque claro, o sea, las vías de comunicación totalmente rotas, ¿no? Y cada uno se las apañó como pudo, ¿no? Como pudo. Y bueno, sí, sí, para mí en el tema de pareja de comunicación era esto, ¿no? Y luego en el tema que también has sacado de la culpa, también me reía, porque yo no hablo de mi proceso terapéutico y tal, y muy guay, y muy bien, pero yo a día de hoy, si soy sincero, yo en el colegio, en los colegios donde va mi hijo, colegios normales, yo sigo pidiendo disculpas. Ostras, os he traído aquí a vuestra normalidad preciosa, mi hijo con problemas, que os va a traer problemas. Perdonar, o sea, perdonar, pero espero que sea lo menos posible, no quiero molestar mucho, ¿no? O sea, me da como eso, ¿no? Y lógicamente el entorno me devuelve eso, ¿no? Porque ahora hay mucho, no, bueno, ahora somos todos muy abiertos a la diferencia, a lo diferente, el colegio abierto, el tal. Para mí, para mí no es así. Lo que yo recibo no es así, ¿no?
A mí son contadísimos, pero contadísimos los padres o madres que han venido, ¿no? A decirme, oye, tal, no sé, algo, ¿no? Es como que sabemos que tu hijo tiene este problema, sabemos por nuestros hijos que tu hijo es el rarito, pero y aún espero, ¿no? Ojalá, ¿no? Que algún día me hubiera llamado un padre o una madre para decirme, oye, tu hijo este fin de semana tal, nuestros hijos hacen esto, nuestros tal, cero, cero. ¿Eh? Como mucho, cuando mi hijo quiere montar su cumpleaños, pues hombre, yo creo que ya hay un poco de vergüenza torera también, ¿no? Y algunos vienen, ¿no? Menos mal, ya doy gracias. Pero quiero decir, lo que decía, ¿no? No es ahora para tirar mierda fuera. Lo de la culpa, yo, para mí, y también insisto, y seguramente será un tema mío caracterial y tal, pero al poner una discapacidad en un entorno normal, Sí. hostia, cuesta, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho. A mí me parece muy interesante ahora mismo escucharte, Héctor. Antes te he preguntado qué has dejado atrás y qué es lo que ahora queda. Y me has respondido inconscientemente o si igualmente te has dado cuenta de la pregunta, pero veo que lo que has dejado atrás es esa maquinalidad, ese robotismo y que aparece un tío honesto diciendo realmente lo que le pasa, ¿no? Entonces, me refresca escucharte y me refresca también escucharte decir frente a las palabras de Miguel, ¿no? Son unas palabras constructivas también desde un cierto idealismo, confrontar con esta realidad de la normalidad, digamos, tan desagradable desde una posición de cierta sensibilidad, con un niño con una discapacidad o con una situación específica, lo que sea. La realidad es que es muy robótico el entorno, ¿no? Es muy discriminante o bastante discriminante, es hostil en muchos casos. En las escuelas especiales, claro, estamos, digamos, todos en lo mismo, pero y ahí queda un poco aguado este asunto que estás nombrando, pero sigue estando el asunto, porque estamos en lo mismo, pero formamos parte de la sociedad. O sea, claro, estar en una escuela normal, como tú dices, o en un aula especial, en una escuela normal, em, pone de manifiesto estas rispideces, ¿no? Del ser un hombre sensible y honesto, digamos, con su verdad a la mano, en un contexto que va a la caña, prácticamente eres invisible para ellos. No, no, por eso también somos mudos en muchos casos, porque no vale la pena, ¿no? Entonces, hay largo camino para llegar a una sociedad de la comunicación donde podamos decir y ser lo que somos. Vamos hacia ahí, parece, por lo menos nosotros cuatro, si alguien viene. ¿Y qué os parece si vamos cerrando? Porque son las 19:29. ¿Queréis hacer algunas frases, imágenes, lo que os venga? ¿Qué os lleváis? Para mí esto, ¿no? La importancia de los entornos comunicativos, ¿no? De que se puedan dar espacios como este o como los que sean donde, lo decías tú ahora, ¿no? Lo que hay es lo que hay y lo que hay se vea, emerja lo real, ¿no? Y eso, ¿no? Básicamente eso, ¿no? O sea, parece que vivimos en una sociedad todavía eso, ¿no? Como muy reprimida, muy acomplejada con lo que somos, con lo que hay y aún con mucha importancia en las formas, en lo material, en lo funcional, cuando, hostia, es que la vida se muestra y la vida es lo que es y todas estas partes de dificultad, de dolor, de diferencia, están allí, pero vamos, o sea, están mucho más que lo otro, pero lo que se ve es lo otro, ¿no? Entonces, el poder sacar eso, ¿no? La voz, como lo que estáis haciendo vosotras, ¿no? Pues yo creo que si hay algún camino, tiene que ser eso, creo yo. Miguel, Chus. Yo, a mí lo que me sale ahora
escuchando, ¿no? Es que tenemos que ser generadores de entornos desenfadados. A mí, yo personalmente me gusta ir al colegio para divertirme y me gusta además contagiar esa alegría. Creo que cuando uno se divierte es capaz de expresar mucho más espontáneamente y mucho más libremente. Entonces, los papás necesitan entornos desenfadados, en los que puedan hacer cualquier tontería, se rían y al mismo tiempo que se rían puedan decir, mira lo que he hecho esto, y mira lo que siento, y mira, y se ría, y que al decirlo se ría, pero que lo comparta, que se vea compartiendo, porque cuando uno se ve haciendo algo es cuando toma conciencia de que tiene esa capacidad para hacerlo y seguramente descubre que no pasa nada, que decir, como ha dicho ahora Héctor, reconociendo, no pasa nada. Nos ve la cara tuya, la de Chus y la mía, sonriendo y se encuentra aceptación. Se encuentra con que hay tres personas que al escucharlo no le pegan un cabotán en la cabeza para decirle, pero ¿qué estás diciendo, no? Eso quédatelo para ti o qué barbaridad estás diciendo, ¿no? Entonces, esto hay que generalizarlo y hay que generalizarlo desenfadadamente. Y para mí, la escuela tiene que ser un espacio de desenfadado. Es decir, no tan normativo, no tan procedimental, no tan protocolario. Y nos equivocamos si pensamos que el aprendizaje se trata de sentarse en el pupitre y escuchar o eso, no. El aprendizaje se hace viviendo y siendo como uno es y aceptando y entendiendo que delante de ti hay personas distintas que te pueden aportar tanta riqueza como las que puedes aportar tú a ellos, ¿no? Y esos mensajes tienen que estar pululando permanentemente para que no se nos olvide, porque somos generadores de buenas ideas que duran 5 minutos, como pasa en las elecciones. Luego, entonces, no, hay que hacerlo día a día. Hay que hacerlo día a día. Chus. Bueno, a mí me viene muchísimo agradecimiento, me viene también muchísimo camino, ¿no? Por hacer. Me viene el súper ejemplo que tan bello y hermoso que puede ser como un padre, ¿no? Hace todo este recorrido, cómo ubica lo que siente, cómo se expresa. Parece brillante y espero que haya más padres que puedan salir también porque no será solo un padre, ¿no? No. No. Entonces, me viene eso, ¿no? Y también un vamos, ¿no? Ahí vamos a esos espacios. Hay gente que piensa en esos espacios y hay gente que crea esos espacios, ¿no? Y eso también hay que darle comunicación. Así que vamos cada uno con nuestra labor. Gracias. Gracias. Qué bien. Estoy deseando ver la obra de teatro, escuchar la canción, leer el libro, ¿no? Que los padres cuenten sus historias, hagan el payaso. Inshallah. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a cerrar así, ¿vale? Habrá otras jaulas, recogeremos todos los temas que han quedado pululando, como las emociones, el miedo, la vergüenza, ¿no? La culpa, tantas cosas que hay. Vendremos con otra jaula y esperamos poder contar también con vosotros. Mm, Por supuesto, ahí estaremos. Gracias. Un abrazo. Un Adiós. abrazo. Hasta luego. Adiós.